Hola, yo soy Cami Lectora y ya comienza una nueva aventura literaria. Bueno, les doy la bienvenida al episodio número 3 de este podcast de Cami Lectora Edición Podcast. En este episodio número 3 del podcast les traigo algo muy interesante. Vamos a estar hablando de los 5 lenguajes del amor según personajes literarios, en este caso personajes de Harry Potter. Elegí 5 personajes para este episodio. Y también vamos a estar hablando de la serie de los Bridgerton, que en este mes de mayo salió el spin-off de la serie de los Bridgerton que trata sobre la vida de la reina Charlotte, se llama así, la reina Charlotte o Queen Charlotte en inglés, creo. Y bueno, la estoy viendo, me queda media hora del último capítulo, me está encantando. Así que al final del episodio voy a hablar un poco de eso y les voy a hacer una recomendación. Y si les gustan los Bridgerton, libros que tienen que leer. Pero antes que nada les recuerdo que yo soy Cami Lectora con doble M y así me pueden encontrar en Instagram y en TikTok donde también subo contenido literario. Intento hacerlo todas las semanas, a veces sale, a veces no sale. Ustedes me entienden. Pero muy bien, vamos a empezar. Bueno, ¿qué son los 5 lenguajes del amor? Los 5 lenguajes del amor es una teoría, una especie de teoría desarrollada por un consejero matrimonial que se llama Gary Chapman. Es una teoría que se ha hecho muy conocida en Internet. Y este hombre lo que hace es resumir en 5 formas de lenguaje las maneras que tiene el ser humano de expresar el amor y de recibir el amor. Entonces a mí me parecía muy interesante trasladar esto a lo literario, porque creo que el amor, en todas sus formas, no hablo solamente del romance, tiene una importancia muy grande en lo literario, sobre todo porque tiene una importancia muy grande en el ser humano y la literatura es una forma de expresión del ser humano. Y me parece que tener en cuenta esto cuando uno crea un personaje, por ejemplo, o cuando uno lee un personaje, o cuando uno analiza un libro, es muy interesante tener esto en cuenta. Y sobre todo quería aplicarlo no solo a un libro de romance, sino a un libro de fantasía, por eso hoy les traigo esta teoría aplicada a Harry Potter. Antes que nada, creo que es importante aclarar que Gary Chapman es un consejero matrimonial, no es un psicólogo, es un consejero matrimonial. Bueno, y el libro que yo leí para hacer este episodio se llama Los 5 lenguajes del amor, cómo expresar devoción sincera a su cónyuge. O sea, este libro se fue publicado por primera vez en 1996. O sea, tiene sus años, tiene sus cosas que tal vez hoy en día no coinciden mucho con cómo es la sociedad actual. También el autor, a ver, no es un autor objetivo en sí, no es un científico, esto no es una teoría científica. El autor está también influido por sus propias creencias, sobre todo creencias religiosas. Entonces, bueno, hay una idea un poco heteronormativa y bastante, un poco, tal vez un poco anticuada del matrimonio y del amor y de la forma de cómo deberían ser las cosas. Entonces yo entiendo que hay un montón de cosas del libro que tal vez no son tan aplicables al día de hoy, pero sí que me parece muy interesante la idea de esto de los 5 lenguajes del amor y que está muy bueno no solo para aplicarlo a lo literario, que es como lo traigo hoy, sino como para aprender otra forma de conocerse uno mismo. Yo creo que siempre hay que hacer eso cuando uno aprende algo, hay cosas que le van a servir y hay cosas que no, y hay que saber seleccionar lo que es útil para nosotros. En este caso a mí me parecía súper interesante trasladarlo a la literatura. Y ahora les voy a explicar qué son estos 5 lenguajes del amor. Lo que hace Gary Chapman en su libro es comparar estos 5 lenguajes del amor a los idiomas. No sé, hay personas que hablan inglés, personas que hablan francés, personas que hablan español. Todos tenemos una lengua materna, una lengua principal en la que nos comunicamos. Mi lengua materna es el español. Obviamente dentro de cada una de las lenguas hay distintas variantes, hay distintos dialectos, pero la idea principal es que cada persona tiene su lengua materna, que es la lengua que habla desde que nació, que le enseñaron y que aprendió desde muy chiquito. Y puede o no aprender a lo largo de su vida otro idioma. El señor compara esto con el amor. Entonces dice que cada persona tiene su lenguaje del amor, su forma de expresar amor, su forma de entender el amor. Entonces, ¿qué pasa? Que como cada uno tiene su forma de expresar el amor, también ese lenguaje que tiene del amor de expresarlo es la forma en la que esa persona recibe el amor y entiende que es querido y que es amado por otro. Él dice que hay 5 lenguajes claves del amor, que son tiempo de calidad, actos de servicio, regalos, contacto físico y palabras de afirmación. Él dice que en realidad cada uno tiene un lenguaje principal del amor, si bien puede hablar otros idiomas, ¿no? También puede conocer otros lenguajes del amor. Creo que todos tenemos
Todos podemos tener un poco de todos, pero hay uno que prima, que es la forma en la que uno expresa el amor, y si no lo recibe de esa manera, le va a ser muy difícil entender que alguien lo quiere o que alguien lo ama. A ver, acá está, en este libro está súper aplicado al matrimonio. Yo creo que se puede aplicar al amor en general, al amor en todas sus formas, explicarlos un poquito cada uno. Vamos a empezar con palabras de afirmación. ¿Qué quiere decir? Palabras de afirmación es uno de los lenguajes del amor. Es cuando alguien expresa su amor a través de palabras positivas hacia la otra persona, como cumplidos, por ejemplo, um, palabras de aprecio, palabras que expresen amor, decir cuando amas a alguien, cuánto lo crees, o hacerle comentarios positivos a las personas. Como si tú lo primero que te sale cuando crees a alguien es decirle cuánto lo crees, o expresar tu amor a través de las palabras, darle ánimos a otra persona, o ese tipo de cosas son las palabras de afirmación. Cuando alguien a través de las palabras expresa su amor. Otra de los lenguajes del amor es el toque físico o el contacto físico. Es cuando la forma de expresar el amor de alguien es a través del contacto físico, de un abrazo, de una caricia, de un beso. También Gary Chapman acá habla de la sexualidad, ¿no? Para una persona es muy importante, cuando para una persona es muy importante expresar su amor a través del contacto físico, probablemente su lenguaje principal del amor sea este, ¿no? El contacto físico y la necesidad de establecer un contacto físico cuando uno quiere y ama a alguien. Otro de los lenguajes del amor es el tiempo de calidad. El tiempo de calidad es compartir tiempo con otra persona, pero sin ninguna distracción. Estar en contacto real con esa persona, sin distracciones, sin nada. Conversar, por ejemplo, es tiempo de calidad cuando uno le dedica a la persona que quiere, a la persona que ama, eh, tiempo de mirarse a los ojos, de escucharse, de prestarse atención. Cuando la forma que tenemos de amar es darle tu tiempo a otra persona. Esto le llamamos tiempo de calidad. El cuarto lenguaje del amor del que voy a hablar es actos de servicio. Los actos de servicio, a ver, como les dije, este libro de Gary Chapman está un poco anticuado. Entonces hay cosas que capaz que están un poco desactualizadas, pero en actos de servicio lo que hace Gary Chapman es decir que los actos de servicio son las cosas que una persona hace por la otra. Expresar su amor a través de actos por la otra persona. En el libro se describe mucho como, no sé, lavar los platos o sacar la basura o pasar la aspiradora. No sé, cosas muy nimias porque está aplicado a un matrimonio. Pero yo creo que los actos de servicio abarcan un poco más. Es hacer algo por el otro, ayudarlo cuando necesita. Y que este es un lenguaje del amor, ¿no? Cuando alguien, no sé, te va a buscar a algún lado porque precisas que te vaya a buscar para que no te vengas solo. O cuando te hacen un cafecito de mañana que sale del corazón, yo qué sé, cosas así. Y el quinto lenguaje del amor son los regalos. Es cuando alguien expresa su amor a través de regalos, que no necesariamente tienen que ser regalos súper caros, y yo qué sé, puede ser algo hecho por uno mismo y regalarlo. Yo creo que la idea principal de esto de los cinco lenguajes del amor es comprender que no todos tenemos los mismos lenguajes del amor y que eso también es parte de lo que hace a una persona única. Porque cada uno dentro del lenguaje del amor con el que más se identifique. Por ejemplo, yo me identifico con el contacto físico porque siento que soy una persona que necesita mucho abrazar cuando quiere a alguien, por ejemplo. Cada uno puede tener su forma, su dialecto, su diversidad dentro de ese lenguaje. Y es interesantísimo comprenderlo y empezar a prestar atención a los demás. Algo de lo que también hace hincapié Gary Chapman en su libro es que también la forma en la que recibimos amor, si nuestros padres cuando somos niños o las personas que nos rodean son capaces o no de entender el amor, nuestra forma de expresar amor cuando somos pequeños, va a determinar mucho nuestra, nuestra estabilidad emocional y nuestros lenguajes del amor
cuando seamos adultos. Es súper interesante cómo esto de los 5 lenguajes del amor es súper aplicable a lo literario, porque lo que hace a un personaje interesante y complejo es su personalidad. Si el personaje es plano, no va a ser interesante. Pero saber o analizar un poco de la forma en la que tiene que expresar el amor, o si su personaje está traumatizado por su infancia, por la falta de amor, no sé, me parece muy interesante. Entonces, hoy lo vamos a aplicar con personajes de Harry Potter. Porque Harry Potter es todo lo que está bien en el mundo. No me voy a meter con la J.K. Rowling porque, bueno, no hay necesidad de hablar. Pero sí que Harry Potter tiene un lugar muy importante en mi vida lectora y creo que tiene personajes muy interesantes en cuanto a su complejidad. Y está muy bueno traerlo, esto de los 5 lenguajes del amor, a un libro de fantasía. Un libro de libros de fantasía que aparte son súper conocidos en el mundo de la literatura y que cambiaron, sacudieron la forma que tenía la literatura de funcionar hasta el 1997. La idea es identificar personajes de Harry Potter con estos 5 lenguajes del amor. Elegí 5 y me voy a guardar otro caso como para comentar al final nada más. Pero me parecía súper interesante analizarlos, hacer un poco de mini análisis de algunos de los personajes de Harry Potter que me parecen muy interesantes y que creo que puedo identificar un lenguaje del amor. También lo copado sería que me digan si están de acuerdo o no. ¿Qué les parece? Y bueno, que busquen otros ejemplos tal vez de personajes que pueden decir, bueno, sí, este es su lenguaje del amor. En este caso voy a empezar por Albus Dumbledore, que es un personaje clave de Harry Potter. Es el profesor, el director de Hogwarts. Para quien no sabe nada de Harry Potter, que me parece muy raro porque literalmente todo el mundo conoce Harry Potter. Pero bueno, yo le pondría a Albus Dumbledore como su lenguaje principal del amor, las palabras de afirmación. Porque creo que Albus Dumbledore tiene el lenguaje del amor de las palabras de afirmación. Bueno, hoy en día se conoce que J.K. Rowling ha dicho que Albus Dumbledore es un personaje homosexual, pero no abiertamente homosexual, claramente en los libros nunca se habla de eso. Pero yo no voy a identificar acá como su amor romántico, ni me voy a meter en Grindelwald y en todas estas teorías, sino más bien en su forma de relacionarse con Harry a lo largo de los años, que uno puede tener mucho para decir al respecto. Pero creo que las palabras de afirmación son algo que es clave, porque la forma que tiene Albus Dumbledore de hablar a sus alumnos, sobre todo a Harry, siempre es una forma súper positiva, súper amable, súper humilde, que también resalta las cualidades en los otros. Creo que las frases más épicas de Harry Potter generalmente son de Dumbledore. Por ejemplo, son nuestras elecciones, Harry, las que muestran lo que somos, mucho más que nuestras habilidades. O la felicidad se puede hallar hasta en los momentos más oscuros si somos capaces de usar bien la luz. Todas estas frases y todos estos momentos que tiene Dumbledore a lo largo de la saga de libros en las que le da a Harry las palabras, que le da a Harry las palabras justas para que para que haga lo que tiene que hacer, pero sobre todo para que crezca con palabras positivas, ¿no? Porque Harry viene de la casa de los Dursley, que de positivo ahí no hay nada. Entonces, creo que encuentra en Albus Dumbledore una figura un poco paterna que le da su amor a través de palabras, ¿no? Creo que si bien hay muchas cosas que uno puede objetar sobre Albus, como que lo creó como un cerdo para el matadero, todos estamos de acuerdo con eso. Pero, en fin, creo que es clave en Dumbledore su lenguaje, ¿no? Las palabras que usa. Él es el director de la escuela, entonces tiene en su poder, tiene un poder muy grande sobre sus alumnos, pero sin embargo siempre elige hablar con honestidad o darles ánimo en los momentos más oscuros, en los momentos en los que las cosas se complican en Hogwarts, que son casi todos los años, o sea, todos los años que tuvo Harry, la cosa se complicó.
Y me parece que por ese lado va el lenguaje del amor de Albus Dumbledore. Como por lo menos el principal, como el que yo identifico como principal. Esto claramente depende de la perspectiva de cada uno, pero me parecía divertido hacerlo, así que esto es lo que salió. Como que para palabras de afirmación fue el primero que se me vino a la mente. Después, Molly Weasley. Molly Weasley, la mamá de los Weasley, la mamá de los hermanos Weasley, es un personaje que a mí me gusta mucho. Creo que es la primera figura que Harry ve un poco lo que es tener una mamá, porque, bueno, todos sabemos que Lily murió para salvar a Harry y no ha tenido en Petunia, que es su tía, una figura materna. No ha tenido una figura materna hasta que conoce a Molly. Molly Weasley, que es, como dije, la mamá de los Weasley, la que se ocupa de su casa, que se ocupa de todos sus hijos. Yo creo que su lenguaje del amor sería el contacto físico, porque si hay algo que pasa tanto en los libros como en las películas, es que si bien es muy efusiva y tiene sus momentos en los que te enoja con sus hijos y es muy divertido de ver o de leer, algo que caracteriza mucho es que siempre tiene un abrazo para darle a Harry cuando lo necesita, por ejemplo a Harry, pero también a sus hijos. Creo que es algo que puede verse mucho en las películas, sobre todo, como Molly siempre tiene un abrazo o un apretón o demuestra su amor así y también es como muy efusiva. Por ejemplo, en la escena del libro de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, cuando cuando sus hijos estuvieron en peligro, su primera reacción es abrazarlos, ¿no? Abrazar a los gemelos y asegurarse que estén todos bien. No sé, me parece que es su lenguaje del amor. Podría ser también los actos de servicio, porque claramente ella es la que se encarga de su casa, la que hace todo por sus hijos, pero creo que el contacto físico también es importante en su personaje, porque da también esta relación madre-hijo que tiene con Harry, que tiene con sus hijos, pero que también es muy importante para Harry a lo largo de la historia, que conoce lo que es tener una mamá. Otro de los personajes que me parece súper interesante tratar es Remus Lupin. Remus Lupin, yo le pondría como el lenguaje del amor, tiempo de calidad. Y acá estoy hablando, me parece que me estoy basando mucho en la relación que tiene Harry con cada uno de estos personajes. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, cuando Remus Lupin hace su primera aparición, que es en el Harry Potter y el prisionero de Azkaban, lo que hace Remus, lo primero que hace Remus es salvar a Harry de un dementor en el tren. Le dedica su tiempo y su sabiduría y su atención, porque, por ejemplo, voy a leerles una escena de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, que es cuando todos se van a Hogsmeade y Harry no tiene permiso para salir porque sus tíos no se lo dieron. Estaba vagando por los pasillos, Harry se encuentra con Lupin. Él le explica que Ron y Hermione están en Hogsmeade y Lupin le dice que entre, que le quiere mostrar algo, que le quiere mostrar un Grindylow. Voy a leerles. Una taza de té le ofreció Lupin, buscando la tetera. Iba a prepararlo. Bueno, aceptó Harry, algo incómodo. Lupin dio a la tetera un golpecito con la varita, y por el pico salió un chorro de vapor. Siéntate, dijo Lupin, destapando una caja polvorienta. Lo lamento, pero solo tengo té en saquitos, aunque me imagino que estarás harto del té en hojas. Harry la miró. A Lupin le brillaban los ojos. ¿Cómo lo sabe? Preguntó Harry. Me lo dijo la profesora McGonagall, explicó Lupin, pasándole una taza descascarada. No te importa, ¿no? No, respondió Harry. Acá el primer indicio de que Lupin le presta atención a lo que a Harry le gusta, a lo que no, que le interesa tener un contacto con Harry y que su forma de expresar esto es prestándole su entera atención y enseñándole cosas y pasando tiempo con él. Bla, 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 bla. Algo de los pensamientos de Harry debió de reflejarse en su cara, porque Lupin preguntó, ¿estás preocupado por algo, Harry? No, mintió este. Sorbió un poco de té y vio que el Grindylow lo amenazaba con el puño. Sí, admitió de repente, dejando el té en el escritorio de Lupin. ¿Recuerda el día en que nos enfrentamos al Bogart? Sí. ¿Por qué no me dejó enfrentarme a él? En fin, y acá se da una charla muy larga y dice, bueno, pensé que si el Bogart se enfrentaba contigo, adoptaría la forma de Lord Voldemort. Son todo cosas claves de que Lupin le presta
atención a Harry y le da su tiempo. Y durante toda esta escena te das cuenta que a Lupin en realidad le interesa tener una relación con Harry y que se preocupa por él. Creo que tanto en los libros como en la película, en las películas, lo que podemos ver es que Lupin tiene esta relación con los estudiantes y con la gente a la que quiere de brindarle su tiempo. Sobre todo con Harry, que se ve mucho en El prisionero de Azkaban, de tener la paciencia de enseñarle, de explicarle, de prestar atención a los detalles, a qué hace sentir a Harry incómodo, qué hace sentir, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que Harry necesita. Y eso solo se desarrolla a través de pasar tiempo de calidad con alguien, prestándole toda tu atención y intentando tener una conexión con esa otra persona. Y creo que por su personalidad, también por la personalidad de Lupin, que es el más tranquilo de la mayoría de edores, el más racional, creo yo, le va muy bien esto de tiempo de calidad. Bueno, ahora hablamos de Severus Snape, que es uno de mis personajes favoritos de Harry Potter, y creo que su lenguaje del amor es actos de servicio, porque tengo mis razones. Obviamente sabemos la historia detrás de Snape y es que toda la vida ha estado enamorado de Lily Evans, la mamá de Harry, y la perdió. La perdió sin haberla tenido nunca porque siempre fueron amigos y ella nunca demostró que sintiera algo más que amistad por, por Severus. Pero de todas formas, él toda la vida le fue leal y cada cosa que hizo por Harry, cada cosa que hizo también por Dumbledore y todos esos pequeños actos de estar del lado enemigo y de eh, estar del lado de Voldemort para al final lograr ayudar a Harry y que él sobreviva y reivindicar y vengarse también de la muerte de Lily. Son un montón de actos de servicios que él hizo por su amor, por Lily. Tal vez nunca fue capaz de decirle lo que sentía por ella o nunca se animó a expresar su amor. Es más, vos a lo largo del libro, de los libros, ves que Severus es un personaje bastante odioso y que lo trata muy mal a Harry. Entonces hay una dualidad entre los sentimientos que tiene hacia Harry y los sentimientos que tiene y que murió con ellos hacia Lily. Pero todas las cosas que hace, si uno demuestra su amor abiertamente, y parte de eso es que también no lo puede hacer, pero todos sus actos, toda esa cadena de actos que comienzan cuando muere Lily, incluso antes, son todos actos de amor hacia ella. Y creo que esa es su forma de expresar el amor, ¿no? A través de haciendo cosas que ayuden a largo plazo, muy a largo plazo, pero que ayuden a lo que queda de Lily, que es Harry. El último caso, voy a hablar en general como de la familia Dursley. ¿Por qué? Porque creo que esto radica más en tío Vernon, como que, pero se puede aplicar a la familia en general, porque yo creo que la familia Dursley, sobre todo tío Vernon, que es como un personaje también un poco bastante controversial, creo que su lenguaje del amor son los regalos. Y a ver, acá me voy a ir como un poco a cuestionar esta y hablarles un poco de esto de que les decía al principio, de que es importante qué lenguajes del amor usan contigo cuando sos pequeño. Y el caso de los Dursley es que ya comienza el primer libro. Acá les tengo que leer esto porque me parece muy interesante. En el primer libro, el capítulo 2, les voy a leer dos párrafos del capítulo 2 que me parece que describen esto a la perfección. Dice, el cumpleaños de Dudley. ¿Cómo pudo olvidarlo? Harry se levantó lentamente y comenzó a buscar sus medias. Encontró un par debajo de la cama y, después de sacar una araña de una de ellas, se las puso. Harry estaba acostumbrado a las arañas porque el armario, debajo de las escaleras, estaba lleno de ellas, y allí era donde dormía. Cuando estuvo vestido, bajó al hall.
para la cocina. La mesa estaba casi cubierta por los regalos de cumpleaños de Dudley. Parecía que Dudley había conseguido la nueva computadora que quería, además del segundo televisor y la bicicleta de carrera. Exactamente para qué querría Dudley una bicicleta era un misterio para Harry, ya que Dudley era muy gordo y detestaba el ejercicio, salvo por supuesto que eso significara golpear a alguien. La bolsa de boxeo favorita de Dudley era Harry, pero no podía atraparlo muy seguido. Harry no lo parecía, pero era muy veloz. Y yo creo que es clave, primero que los padres de Dudley, Petunia y Vernon, intentan darle a su hijo regalos como su forma de expresar el amor. Y acá creo que se puede comparar a algo que dice en su libro Gary Chapman, que es que muchas veces los padres, sin entender el lenguaje del amor de los hijos, intentan darles cosas que no son exactamente lo que su hijo entiende como, como el amor. Entonces, como son una familia donde lo que les importa es lo que opinan los demás y el estatus social y sobre todo cómo los ven los de afuera e intentar a toda costa ser normales, entre comillas. El caso es que son seres muy materialistas, entonces siempre le dieron a Dudley todo lo mejor. Pero tal vez en este afán de que ese es su amor y aman a su hijo y como su forma de vivir es esa, lo mejor que pueden darle a Dudley para expresar su amor son cosas materiales. Mm, Creo que es muy interesante ver esto, porque en este afán de expresar su amor le hacen un daño muy grande a Dudley, porque a él no le bastan los regalos que tiene y cada año pide más. Y cuando no le dan un regalo más que el año anterior, se enoja. Es una escena muy divertida en la película, pero se enoja porque no recibe un regalo más del que el año pasado recibió veintitantos y este año recibió menos. Entonces, esta forma de expresar el amor se termina convirtiendo con el tiempo en una forma dañina para su hijo. En fin, creo que es muy interesante, sobre todo en este aspecto, el tema de la familia Darcy y la importancia que tiene la forma que los padres expresan el amor y cómo se repercute luego en sus hijos. Porque Dudley nunca se siente satisfecho. No, porque eso que le brindan sus padres no llena el nivel de amor que él necesita. Porque probablemente no sea su forma, su lenguaje, el lenguaje que él necesitaba. Y por eso llama la atención por otros medios. Gary Chapman habla mucho de esto, de que habla en su libro de que los niños en realidad se portan mal, como decimos, los adultos, pero lo que están buscando en realidad es la atención del padre, el amor de los padres. Y lo van a exigir. Y muchas veces su forma de exigirlo, como no saben cómo decirlo, cómo traducir sus emociones de otra manera, nos cuesta a los adultos, más les cuesta a los niños. Probablemente va a hacer cosas para llamar la atención de los padres. No sé, me parece súper interesante porque creo que es muy útil para hacer un personaje complejo y un personaje menos plano, esto de los cinco lenguajes del amor. Y por último quería hablar del caso de Voldemort, que, bueno, como todos saben, Voldemort eh, creció en un orfanato y su mamá se suicidó, era una bruja y se suicidó y lo dejó solo. En- y lo dejó solo y tuvo que vivir en un orfanato hasta que Dumbledore lo encontró y se lo llevó a Hogwarts. Pero este niño, Tom Riddle, ya le había hecho falta amor durante toda su infancia. ¿Y cómo repercute luego todo eso en la trama? Porque él es el villano de la historia. Y cómo el poder se vuelve tan importante para un personaje que creció sin tener poder, sin ser importante. Todos asumieron que se portaba mal y que era malo pero que probablemente lo que le faltaba era ese amor que nadie le dio cuando era pequeño. Y eso es algo súper importante en la trama de Harry Potter, como si bien Harry y Voldemort fueron huérfanos, la diferencia entre ambos radica en las personas que los quieren y que los contuvieron y los propósitos por los que esas personas estuvieron a su lado, al lado de ellos. La diferencia principal es el amor que tiene Harry
y lo que no tiene Voldemort, a fin de cuentas. Y no sé, a mí me pareció súper interesante traer esto de los lenguajes del amor para hablar de Harry Potter, porque da para mucho, o sea, da para mucho. Y probablemente ustedes puedan decirme otros personajes con otros lenguajes del amor, o probablemente no estén de acuerdo con alguno de los lenguajes del amor que yo usé para estos personajes que traje. Pero nada, me parecía interesante hacer un como un mini análisis del personaje y aplicar esto, que es como una teoría muy popular, a un libro, que también, a una saga de libros, que es también súper popular. Y ver cuánto enriquece a una historia el saber y el conocer y tener en cuenta lo importante que es la forma en la que uno expresa el amor, ¿no? Cuánto puede enriquecer a una trama que un personaje sea complejo, sea real, más allá de ser un mago, ¿no? Que las experiencias que tenga, las formas de comunicación, sus formas de amar, sean complejas y puedan analizarse de esta forma. Creo que es un ejercicio muy interesante y creo que también vale la pena aprender sobre los 5 lenguajes del amor porque si bien aclaré al principio que Gary Chapman está muy influenciado por su época, por su percepción religiosa de la vida y el funcionamiento de un matrimonio, y que hay cosas que tal vez puedas obviar o evitar del libro. Es muy interesante esto de los lenguajes y de que lo importante que es conocer el lenguaje del amor de las otras personas para ser comprensivo y para poder comunicar amor y que eso llegue. Y lo importante que es que el amor es también un mensaje y que si no llega, las relaciones se complejizan y se vuelven difíciles de llevar. Entonces creo que esto aplicado a la literatura tiene mucho, mucho, mucho para dar y me parecía muy interesante traerlo para un capítulo del podcast. Creo que, a ver, da para mucho más y me encantaría saber qué piensan. Me pueden escribir acá a mi lectora en mi Instagram. Decirme qué les pareció, si pueden aplicarlo a otras cosas. Por ejemplo, yo en actos de servicio también el primer personaje que me vino a la mente fue Mr. Darcy de Orgullo y Prejuicio, porque es un personaje que es muy frío, muy serio con Lizzie, con Lizzie Bennet, pero sin embargo hace muchas cosas por ella, para demostrarle su amor. Cosas por su familia, con la que tenía muchos prejuicios, pero para demostrarle su amor a ella, hace cosas por ellos, que terminan ayudándolos mucho. Entonces, no sé, creo que es súper interesante y quería hablar de eso porque a mí me encantó, sobre todo también aplicarlo a la vida y es usarlo para razonar. Creo que los libros son grandes detonantes de razonamiento y que, y nada, y también de autoanálisis. En fin, hasta acá llegamos con lo de los 5 lenguajes del amor, según personaje de Harry Potter. Ahora empecemos en la parte final para hablar un poquito de los Bridgerton. Para el que no sabe, la serie de los Bridgerton es una serie de Netflix. Hay 3 temporadas. 2 temporadas de la saga de libros principal, que son los Bridgerton, y que trata sobre los hermanos Bridgerton. Cada libro trata una historia de amor de cada hermano. Ya está el duque y yo, creo que es, y el Vizconde que me amó, o algo así. Estos son el primero y el segundo libro, ya tienen su serie, su temporada. Y ahora salió La Reina Charlotte, que es como un spin-off. En realidad no está escrito enteramente por Julia Quinn. Está coescrito por Shonda Rhimes y Julia Quinn. Julia Quinn es la escritora de todos los libros de los Bridgerton, pero esto es como un spin-off que más bien está escrito por la productora, que es Shonda Rhimes. Y es la historia de la reina Charlotte, que es un personaje muy importante en la historia de los Bridgerton, que es la reina de Inglaterra, y de cómo se convirtió en reina y cómo conoció a su marido, que es George, que en la serie de los Bridgerton sabemos que él está enfermo, que tiene una enfermedad mental. No sabemos muy bien qué es ni por qué, pero sabemos que algo le pasa al señor y no aparece mucho en la serie. Resulta que esta historia de amor es súper adictiva.
Y creo que es una de mis temporadas favoritas de la serie, porque voy llorando casi en casi todos los capítulos, pero no por eso es mi favorita, sino porque trata muchos temas muy interesantes. Algo muy interesante, es algo que me gusta mucho de los Bridgerton, es que sí, es romance, es un drama de época, un drama histórico, pero que en realidad no es enteramente un drama de época, porque no, tanto en la estética de la serie, yo no leí los libros, pero sobre todo en la estética de la serie, conviven dos mundos. No es esta época, Inglaterra, donde Inglaterra era el imperio británico y donde era la sociedad más poderosa del mundo, donde la sociedad, la cultura, la economía, la política eran muy distintas a la perspectiva actual del mundo, pero combina esta época que a nivel social y a nivel cultural estaba muy poco desarrollado tal vez, pero a su vez se concebía como la élite y la norma a seguir era el imperio inglés, que tenía colonias por todo el mundo, mucho poder, la nación más poderosa de su momento, y como por eso también imponían imponían su cultura, su ideología, su forma de ver las cosas, y cómo todo ese mundo convive con la actualidad y con el pensamiento actual y el feminismo y la homosexualidad, la diversidad, las cuestiones raciales, cómo combinan en la serie esos dos mundos tan distintos, ¿no? Los pensamientos actuales de lo que es la libertad, de lo que es la identidad de género y el rol de la mujer en la sociedad, cómo ponen todo eso en una serie basada en un momento de la historia en el que de eso no se hablaba y que había muchas cosas de las que era tabú hablar y que no se podía. Entonces, también toda la estética combina dos universos diferentes, toda la estética de la serie combina dos universos diferentes, o sea, la música, son temas actuales, pero que se tocan como en orquesta, con violines, con distintos instrumentos que están muy lejos de ser con lo que hoy se hace música comúnmente, ¿no? Pero sin embargo, tú puedes escuchar viendo la serie un tema de Rihanna en violines, un tema de Ariana Grande tocado por una orquesta. Y es genial cómo conviven esos dos mundos tan distintos. Y algo que me gusta mucho es la crítica social que hay detrás de la serie, porque sí, claro, ficción, es ficción, porque que convivan ese pensamiento tan actual con esa sociedad que nada tenía que ver con con lo que se piensa hoy en día, que convivan esas dos cosas, es real y es ficticio, porque es una ficción. Pero, pero lo bien que hace crítica social a la vez, porque toca temas muy heavy de la sexualidad de la mujer y de la fragilidad de la corona, la fragilidad en la que se solventaba un imperio, en que todo dependía de las pantomilas que hicieran la corona para subsistir como imperio, cuán necesario eran, no sé, eh, que una coronación que se hicieran tales cosas y se dijeran tales palabras y usaran tal vestido y que no dijeran tal cosa y que no pasara tal otra. La fragilidad del sistema que sostenía una nación que era poderosísima a nivel mundial. Entonces, como la reina Charlotte en esta serie empieza a representar una amenaza para el imperio y cómo es el experimento del imperio, ¿no? No solo es muy entretenido porque tiene un romance que te engancha y que es súper adictivo y tiene una estética súper divertida, súper fresca. También creo que hay una crítica social muy grande y una reflexión y un cuestionamiento que no pasa de moda, que sirve para esa sociedad que quieren recrear con sus toques actuales y a la sociedad actual. Entonces te tocan muchas fibras, porque creo que también esto es lo que hace este tipo de literatura, la literatura romántico-histórica, digamos. Yo he leído libros de este tipo de literatura que, claro, no es Jane Austen, no lo escribe Jane Austen en el siglo XVIII, siendo parte de la sociedad con un montón de cosas que no podía decir directamente, sino que lo escriben mujeres de la actualidad, que por ahí
hablan de una época tan romantizada que se veía como ideal y que marcaba la tendencia y lo que había que seguir. Y claro, esta época tan preciosa con vestidos y castillos y yo qué sé. Y a su vez, critican o analizan el rol de la mujer en esta sociedad. Porque generalmente las protagonistas de estos libros son mujeres que se empoderan, que tienen una percepción de sí mismas muy actual, porque están escritos por mujeres actuales, porque es tal vez lo que querrían que hubieran sido las mujeres en esta época tan romantizada, pero que en realidad tenía muchas falencias y muchos errores, y que era muy cruel con las mujeres. Bueno, hasta acá llega el episodio de hoy, pero antes de irme les voy a hacer una recomendación por si ya leyeron los libros de los Bridgerton o se vieron la serie y tienen ganas de leer algo parecido a los Bridgerton. Les voy a recomendar la saga de los Mallory, que es de Joanna Lindsay, y es también así, una historia de la familia Mallory y cada uno es un romance distinto. También es romance de época. Les voy a decir el nombre de los libros. El primero es Amar una sola vez. El segundo es Tierna y rebelde. El tercero es Amable y tirano. El cuarto es Magia de tu ser. El quinto es Dime que me amas. El 6 es El marqués y la gitana. El número 7 es Mi adorable bribona. El número 8, Cautivo de mis deseos, que este ya lo leí, la verdad que me gustó mucho. No hay orden o sea, este es el orden oficial, digamos, pero pueden leerlos en cualquier orden porque en realidad son distintos personajes de la familia y se pueden spoilear algo, pero cada uno trata una historia romántica diferente. El noveno es Las trampas de la seducción, el décimo es Enemigos perfectos, el número 11 es Persuasión y el número 12 y el último es Dos en la tormenta. Yo solo he leído Cautivo de tus deseos y la verdad es que me gustó mucho y me dio muchas vibras a los Bridgerton. En este se entremezcla un poco el tema de los piratas y la verdad que son bastante divertidos, así que lo recomiendo. Voy a seguir leyéndolos, así que les voy a estar contando de la saga Mallory próximamente. Pero bueno, hasta acá llega el episodio de hoy. Quiero agradecerles por haberme escuchado, mandarle un saludo a mi amiga José, que sé que también que escucha el podcast, y a mi mamá y a mi abuela, que siempre escucha mi podcast. Y bueno, cualquier cosa que quieran decirme, me pueden escribir por mi Instagram o por mi TikTok. Les recuerdo que ambos son Cami Lectora, Cami con doble M. Y nos vemos bueno, nos escuchamos en realidad el próximo sábado.